Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, muy buenos días, señora secretaria de Estado. Bienvenida, muchísimas gracias por la información que nos ha facilitado. Pero en esa línea, empezando por el final, a la hora de reconocer el trabajo que realizan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Policía Nacional y Guardia Civil, ¿no le parece que el mayor reconocimiento en este momento sería reconocerles como profesión de riesgo? Lo digo porque le voy a hacer otra pregunta. ¿No le parece incomprensible e injusto que esta consideración de profesión de riesgo la tenga, por ejemplo, la policía local, la tengan las policías autonómicas, la tenga la policía foral en Navarra y no lo tengan Guardia Civil y Policía Nacional? ¿No cree que sería el mejor reconocimiento a su labor? Por otro lado, es evidente, y usted hablaba, y a lo largo de mi intervención voy a intentar hacer hincapié en algunas de las cuestiones que usted ha manifestado, pero hablando sobre todo con el tema de la violencia de género y las agresiones sexuales a las mujeres, ¿no le parece que el Gobierno pierde cierta credibilidad y se denota falta de coherencia y, si me lo permite también decirlo, hipocresía? La falta de actuación, por ejemplo, en aquellos partidos socios de gobierno en los que se ha detectado este tipo de presuntas agresiones sexuales, incluso en algún caso concreto con comportamientos machistas, y que estos partidos políticos socios de gobierno que forman el gobierno no han sido capaces de actuar con la diligencia debida, incluso en algunos casos intentando tapar este tipo de comportamientos. Algunos de ellos, les recuerdo, que están en los tribunales de justicia, y por lo tanto creo sinceramente que esa falta de credibilidad, hipocresía y de coherencia sería más que evidente en estos casos. Por otro lado, la semana pasada, el miércoles, más concretamente el día 26, esta misma Comisión de Interior aprobaba una iniciativa de Unión del Pueblo Navarro a la hora de condenar los actos de enaltecimiento del terrorismo de ETA y de los propios terroristas que se vienen realizando habitualmente todos los meses de verano y más concretamente en las fiestas patronales de algunas localidades de la Comunidad Foral de Navarra y de la Comunidad Autónoma Vasca. Además, se aprobaba esa resolución en la que se instaba al Gobierno de España a establecer sanciones fundamentalmente por lo que supone de humillación a las víctimas del terrorismo este tipo de actos que son impensables en cualquier país democrático, incluso en España, con aquellos terroristas y yihadistas que han entrado el 11M en la Comunidad de Madrid o incluso en las Ramblas de Barcelona. El ministro del Interior y la propia consejera de Justicia de la Comunidad Autónoma Vasca se comprometieron a modificar las leyes de víctimas del terrorismo para incorporar estas sanciones. Y por lo tanto, la pregunta es muy concreta. ¿Va a cumplir el Ministerio su compromiso? ¿Va a cumplir el mandato parlamentario que se aprobó, como digo, la semana pasada en esta Comisión de Interior? ¿Cuándo lo va a hacer? Les recuerdo también que este Congreso aprobó una normativa por la que se establecía una serie de sanciones para aquellos grupos que realizasen actos de enaltecimiento del franquismo. Y por lo tanto lo que es evidente es que la hipocresía y la excusa cobarde desde nuestro punto de vista de la jurisprudencia serviría para ambos casos, no solamente para uno. Por otro lado, es evidente, y ustedes lo pueden comprobar, que ha resurgido la violencia callejera tanto en la Comunidad Foral de Navarra como en la Comunidad Autónoma Vasca por parte de grupos de jóvenes de la izquierda radical vasca, ultras, abertzales, fascistas, que han actuado, y lo podemos ver, lo hemos visto, han actuado incluso encapuchados, señora secretaria de Estado. Los enfrentamientos con la Ertzaintza y la Policía Nacional han vuelto a ser una lamentable y triste realidad, tanto en Navarra, como digo, como en la Comunidad Autónoma Vasca. También hace un mes, prácticamente, varios policías nacionales, 4 concretamente, resultaban heridos. Un periodista y un joven universitario eran agredidos y no hemos conocido la condena por parte del presidente del Gobierno, ni siquiera tampoco del propio ministro del Interior. ¿Condena usted este tipo de actos de estos grupos radicales y fascistas? También, lamentablemente, se ha vuelto a padecer la presión y la amenaza a empresarios. En este caso concreto, esta misma semana, eran atacadas unas oficinas de una empresa constructora en la Comunidad Foral de Navarra, y más concretamente en Pamplona. Son organizaciones violentas, señora secretaria de Estado, GKS o ERNAI, que compiten por atraer jóvenes radicales, abertzales, a sus propias filas y también para agarrarlas y tomar las calles. Es el fascismo de los antifascistas, que diría Pier Paolo Pasolini,
¿Qué medidas va a tomar el Ministerio, está tomando el Ministerio para combatirlos? Sobre la inmigración ilegal, desde nuestro punto de vista, es más que evidente la inacción del Ministerio. No hace lo suficiente. Lo mismo podríamos decir de las órdenes de expulsión. Y en este sentido, nosotros le tenemos que reprochar, sí, señora secretaria, le tenemos que reprochar por qué el Ministerio oculta información a las Cortes Generales. ¿Por qué a este Congreso no se le facilitan los datos de órdenes de expulsión sin ejecutar? ¿Por qué no se nos facilitan los datos de las nacionalidades de las personas que están en estas órdenes de expulsión? ¿Por qué? Por cierto, y una cuestión también muy concreta. De los 4 detenidos preventivamente en Pamplona por una presunta, lo dejo muy claro, presunta agresión sexual hace un mes, después de una fiesta universitaria, nos gustaría saber cuántos de ellos tenían orden de expulsión, cuántos de ellos estaban en una situación ilegal y cuántos de ellos tenían antecedentes por agresión sexual. Por otro lado, señora secretaria de Estado, mucho se ha hablado de las conexiones del expresidente Rodríguez Zapatero con China y sus posibles negocios, incluso arrastrando al propio gobierno. Estamos ante un país, evidentemente, sin libertad, sin democracia, que no respeta los derechos humanos. Contratar, por ejemplo, una empresa como Huawei, sin sistemas de seguridad y de información, representa un riesgo. Y así lo ha venido advirtiendo la Unión Europea. Y, sin embargo, el Gobierno, y lo hemos escuchado la palabra del propio Ministro del Interior, lo minimiza. ¿Han recibido alguna advertencia al respecto? ¿Está realmente nuestra seguridad y nuestros datos seguros? Mire, por otro lado, desde el Unión de Navarra hemos venido denunciando también lo que tiene que ver el incremento de la delincuencia en España y especialmente en Navarra. Esta comisión también aprobó una iniciativa hace unos meses de Unión de Navarra instando al Gobierno a tomar medidas, pero nos vayamos a los datos concretos, los últimos, los recientes, conocidos, son datos del propio Ministerio del Interior del tercer trimestre del año 2025. En el caso de Navarra, datos o algunos datos que aumentan escandalosamente y que son preocupantes. Por ejemplo, delitos graves y menos graves, lesiones en señal tumultuaria, en Navarra se ha incrementado un 25,1%. Se ha incrementado 10 delitos más al mes. En agresiones sexuales con penetración, en Navarra se ha incrementado un 14%. Más de una a la semana. Robos con violencia e intimidación, en Navarra un 23,5% más. Sustracción de vehículos, en Navarra se ha incrementado un 17,8% más. Esto, de denunciar esta situación, no es generar ningún tipo de alarma, es constatar una realidad que ustedes omiten, incluso ocultan. Afirman ustedes que España es un país seguro, pero los datos confirman que es menos seguro que antes. ¿Qué medidas va a tomar el Ministerio que está tomando? Y con relación a la multirreincidencia también queríamos conocer las iniciativas que han tomado, porque en este Congreso de los Diputados hay iniciativas de grupos parlamentarios que duermen el sueño de los justos, están en el congelador de la mesa del Congreso. Y eso también es algo que debemos denunciar. Y finalmente, 3 cuestiones concretas más. ¿Por qué no se escucha a los miembros de la Guardia Civil y de la Policía Nacional que realizan la lucha contra el narcotráfico, que vienen denunciando falta de medios? Y no lo decimos nosotros, lo dicen los propios guardias civiles y Policía Nacional. Por otro lado, hablaba usted de la amenaza yihadista con la que nosotros coincidimos. Y sigue ahí. Continúa el adoctrinamiento, continúa la radicalización y las detenciones. Nos gustaría que nos hiciese un balance o nos concretase datos concretos de lo que está suponiendo, porque eso es un riesgo que da la impresión de que en ocasiones también la propia sociedad, no solo a veces la representación pública, no voy a decir el Ministerio, por supuesto que no, ni las fuerzas ni cuerpos de seguridad, pero a veces se minimiza y el riesgo está ahí. Nos gustaría conocer datos y cuál es el criterio que tiene el Gobierno con esta lucha y de los dos planes estratégicos a los que usted se refería. Y finalmente, otra situación también muy concreta desde la Comunidad Foral de Navarra. ¿Para cuándo la pasarela que tiene que permitir y posibilitar que miembros de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil de Navarra pues puedan incorporarse a la sección de tráfico de la Policía Foral? Muchas gracias.